La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Muy buenos días. Bienvenido a tu familia, a Reina de la Paz TV, tu grupo de oración a través de Internet que cada día te acompaña para ayudarte a conocer y amar a Jesucristo de la mano de su Madre, de María, la Reina de la Paz, que viene cada día a visitarnos a la tierra para llevarnos a Jesús, consciente de que estamos viviendo un tiempo especialmente importante y difícil. Dios nos envía desde el cielo cada día a María para que podamos vencer. Comenzamos el mes, lunes 1 de febrero. Comenzamos también la semana. El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Luchar contra los demonios no es cualquier cosa. Luchar contra los demonios no es ninguna broma. Estamos acompañando a Jesús en su vida pública. Poquito a poco vamos adentrándonos en su recorrido por los pueblos, por las ciudades. Vamos conociéndole mejor, vamos acompañándole día a día. Y desde el principio de su vida pública hemos visto cómo aparece pronto un enemigo que va a estar presente acechando a Jesús hasta el final. Ese enemigo es Satanás. Es su principal adversario. Y aparece en una gran cantidad de páginas del Evangelio. La presencia y la acción de Satanás. De hecho, uno de los signos más fuertes que hace Jesús de que Él es el enviado del Padre, el Mesías, es la expulsión de los demonios. Es uno de los signos de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Jesús los expulsaba con toda facilidad. Pero es muy importante que comprendamos que luchar contra los demonios no es ninguna broma, no es cualquier cosa de poca importancia, ni es algo fácil. Vamos a escuchar el Evangelio para comprenderlo bien. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús,
Hijo de Dios Altísimo, por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos gozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Jesús llega a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Es una región de paganos. ¿Sabéis quiénes eran los paganos? Los que no tenían la fe de Israel, los que no creían en el Dios de Israel, el Dios que se reveló a Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se había revelado en todo el Antiguo Testamento, que había hablado a los patriarcas y después a los profetas. Todo el pueblo de Israel creía en ese Dios, el Dios de su padre Abraham, pero había pueblos de alrededor que tenían otras religiones, y se llama a esos pueblos los pueblos paganos. No creían en la religión del Dios de Israel. Entonces Jesús llega a un territorio donde vivían paganos, que es, en este caso llega a la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades que estaban relativamente cerca unas de otras y que eran de personas paganas, no eran judíos, tenían otras creencias. Y cuando llega, le sale al encuentro un endemoniado. Que se pone a gritar: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué me atormentas?
Nos llama la atención que corriese hacia Jesús. ¿Por qué aquel demonio corrió hacia Jesús? Tal vez el que corrió hacia Jesús era el hombre que estaba endemoniado, que en aquel momento estaba en posesión de sus facultades y entonces se acercó a Jesús. Y después, al estar cerca de Jesús, el demonio afloró y entonces empezó a manifestarse el demonio, empezó a manifestarse la posesión que aquel hombre tenía y el demonio empezó a gritar a Jesús que por qué le hacía sufrir de aquella manera, porque le estaba diciendo, sal de él. Las personas que tienen influencias, opresiones, obsesiones o posesiones diabólicas sufren mucho. Aquí nos ha descrito el Evangelio el sufrimiento de aquel hombre que vivía en los sepulcros, que se golpeaba y se hería con piedras, que le ataban con cadenas y las rompía y se escapaba. Una situación verdaderamente de mucho sufrimiento. Y está allí a los pies de Jesús. Y el demonio dice, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Fijaos qué mentiroso es el demonio y qué maldades utiliza. Se lo pide a Jesús por Dios te lo pido, no me atormentes. Qué lenguaje usa siempre, a veces incluso haciéndose pasar por bueno. Ya sabéis que lo que el demonio no quiere es que hagamos lo que tenemos que hacer. Y con tal de que no hagamos lo que tenemos que hacer, nos tienta hasta con hacer otras cosas que sean buenas, pero que no son lo que tienes que hacer. Atento a eso. Y entonces Jesús hace algo sorprendente, pero que tiene un sentido que vamos a entender ahora mismo. Le está pidiendo el demonio no marcharse de aquella región. ¿Por qué? Pues porque es una región de paganos. Y los demonios están mejor entre las personas que no tienen fe, entre los ateos, entre los paganos, entre los agnósticos. Porque la fe les molesta, la fe les oprime, la fe muchas veces les obliga a marcharse. Y por lo tanto los demonios hacen presa mucho más fácilmente de aquellos que no tienen fe, o de aquellos que diciendo que tienen fe, no viven coherentemente su fe. Tienen pecados ocultos o manifiestos, a los cuales están aferrados. No reciben con frecuencia los sacramentos, no oran de corazón y entonces el demonio puede hacerles mucho más daño. A una persona que vive profundamente su fe, el demonio tiene pocas posibilidades. Y entonces el demonio le dice, déjame irme a aquella piara de cerdos, 2000 cerdos, mucho dinero cuestan 2000 cerdos. Y Jesús se lo permite. Los demonios van a los cerdos y los cerdos van acantilado abajo y se ahogan. Una pérdida económica enorme. ¿Por qué Jesús permite aquello, aquella gran pérdida económica? Para que comprendamos que expulsar a los demonios tiene un gran precio, que cuesta mucho. No mucho dinero. A los demonios no se les expulsa pagando dinero. Que cuesta sacrificio personal, que cuesta compromiso, coherencia, fidelidad, esfuerzo.
y para que aquellos paganos comprendiesen que lo que él había hecho con aparente facilidad, pero luego, atención, que Jesús expulsaba a los demonios con facilidad, pero el precio era morir en la cruz. Es decir, él puede expulsar los demonios porque tiene un amor tan grande que está dispuesto a morir en la cruz por nosotros. Y es ese amor el que expulsa a los demonios, porque el demonio no soporta el amor, no soporta la oración, que es el amor en acto, la oración. Y entonces, para que aquellos gentiles, aquellos paganos y gentiles es sinónimo, significa lo mismo, comprendan que esa expulsión de demonios, ellos tienen que estar dispuestos a sacrificarse para que aquel hombre sea liberado, que si quieren ser liberados de todos los males que los oprimen, tienen que estar dispuestos a sacrificar cosas por Jesús. Permite aquella catástrofe de los cerdos. ¿Y qué hacen los gentiles? No están dispuestos. Y por eso le dicen, márchate, Jesús, por favor. Preferimos tener demonios y tener dinero que liberes a nuestros seres queridos de los demonios, pero perdamos dinero. Eligieron el dinero a la libertad espiritual, a la paz. Y Jesús, si no quieren, no obliga, se marchó. Enseñanza para nosotros. Estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo en que el demonio tiene gran poder. Mensaje del 2 de enero de 2016. Las palabras de mi Hijo y su amor son la única luz y esperanza en la oscuridad del presente. Vivimos un presente oscuro porque el demonio está muy suelto. No puedes luchar contra él en broma. No puedes hacer 4 cositas piadosas y ya no me va a hacer daño ni a mi familia. No. Tienes que vivir una vida cristiana muy seria, como nos dice la Reina de la Paz. Oración 3 horas diarias, ayuno a pan y agua miércoles y viernes, Biblia todos los días, confesión mensual, la Eucaristía en el centro de tu día y de tu vida. ¿Es mucho? No es mucho. Es lo que es necesario cuando el demonio está muy suelto. Esta es la llamada que recibe hoy nuestro grupo de oración para vencer al demonio. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal. Nos van a enseñar hoy Beatriz y Carlos a leer la palabra de Dios en la Escuela de la Reina de la Paz, programa Aprende con la Biblia. Nos vemos aprendiendo con la palabra del Señor. Que nuestra Madre os bendiga a cada uno con su bendición maternal.